Iglesia de Dios en Nicaragua, conociendo nuestra historia. En el año de 1950, el supervisor de la Iglesia de Dios en El Salvador, reverendo H.S. Siverson, con el interés que la obra de Dios creciera en la región centroamericana, envió a Nicaragua al reverendo Miguel Flores Ruiz para que él hiciera contacto con amigos y hermanos que deseaban unirse a la Iglesia de Dios. Así el reverendo Flores se dio a la ardua labor de visitar, predicar y evangelizar. Un año después, en 1951, el reverendo Flores invitó a la población a celebrar el primer culto. La invitación decía así: la Iglesia de Dios con cabecera internacional en los Estados Unidos de Norteamérica y oficina territorial en El Salvador, inaugurará su primera misión en Managua, el día miércoles 14 del corriente a las 7:30 p.m., en su salón respectivo, ubicado media cuadra al sur de la gasolinera de la calle Colón. Por tal motivo, invito al público en general a asistir a tan solemne acto, donde tendrán oportunidad de oír un mensaje evangélico que trae salvación y vida eterna a la humanidad. Managua, febrero 2 de 1951. Miguel Flores R., misionero. En el culto inaugural estuvieron presentes el reverendo Miguel Flores y su esposa, y los siguientes hermanos: Guillermo Flores y su esposa, Amalia Quesada, 3 hermanos miembros de la Iglesia Centroamericana, Alicia Benck, Zoila Jones, Angelisa Chirib, hermana Schul, Carlos Alvear, Prudencia Salazar, Ramona Salazar, Everardo Salazar, Bertilda y otros hermanos más. El reverendo Flores leyó los estatutos de la Iglesia de Dios. Todos estuvieron de acuerdo y se procedió a la organización de la iglesia local, quedando organizado de la siguiente forma: Pastor Carlos Alvear Alonso, consejeros Pío Arróliga, Alicia Benck y otros hermanos, superintendente de escuela dominical Juana Schulz, tesorero Pío Arróliga. A su vez se organizó el esfuerzo juvenil, con 9 jóvenes entre varones y mujeres. El pastor Alvear era el presidente. Después de haberse organizado la Iglesia de Dios en Nicaragua, mediante escritura pública número 257, bajo los oficios notariales del doctor Gonzalo Córdoba, el día 29 de septiembre de 1952, bajo la administración del reverendo Pedro Pablo Abreu, se gestionó ante el Congreso Nacional su personería jurídica, número 7069, por decreto oficial número 1211, publicada en la Gaceta Oficial del 23 de agosto de 1966. Después de establecerse la iglesia en Managua, el Señor guió a su siervo para extenderse en las ciudades de León, Estelí y Masaya. En el caso de la costa caribe, el reverendo Sherman Collins Solórzano, de origen misquito, de la comunidad Asán Río Coco, y su esposa Margaret Estela, que aún vive, es reconocido como el fundador de la Iglesia de Dios en esa zona del país. El reverendo Collins, al regresar graduado del Instituto Bíblico de la Iglesia de Dios en la República del Salvador, fundó en la comunidad de San Esquipulas, Río Coco, en el municipio de Huaspán, la Iglesia de Dios en la costa caribe de Nicaragua, en el mes de junio del año 1954, y fue el primer ministro de origen misquito. El reverendo Pedro Pablo Abreu Rosa, de origen dominicano, supervisor nacional de la Iglesia de Dios en Nicaragua, que residía en Managua, viajó hasta la comunidad de San Esquipulas y a la comunidad de Crasa para organizar la Iglesia de Dios que ya había sido plantada. Cuando el reverendo Collins fue trasladado a Managua, la Iglesia de la Costa Caribe quedó al frente del reverendo Presiliano Mercado, de origen misquito, y lideró la iglesia hasta 1980. Seguidamente el obispo Gustavo Zavala Poveda fue nombrado como pastor regional hasta el año 2000. En el mismo año, el territorio de la costa caribe de Nicaragua nombró por primera vez a su supervisor territorial de la Iglesia de Dios en la costa caribe, resultando electo el obispo Gustavo Zavala Poveda. En septiembre de 2008 es elegido el obispo Leonardo Stevenson como supervisor territorial, y posteriormente en septiembre de 2016 es elegido el obispo Gustavo Zavala Poveda como supervisor territorial por un periodo de 4 años. El 28 de enero de 2021, el obispo Adrián Acayo es instalado como supervisor de la Iglesia de Dios en la costa caribe hasta la actualidad. Posteriormente, bajo la administración del reverendo Felipe Montañez,
La iglesia siguió creciendo y extendiéndose en los departamentos de Rivas, Matagalpa, Madrid, Chinandega, Carazo y Granada, y el Señor añadía cada día las almas. En sus 70 años de obra misionera, la Iglesia de Dios en Nicaragua ha sido administrada por 11 supervisores, 5 extranjeros y 6 nacionales. Obispo Miguel Ángel Flores, 1951 a 1954, de origen salvadoreño. Obispo Pedro Pablo Abreu Rosa, 1954 a 1965, dominicano. Obispo Fermín García, 1965 a 1966, mexicano. Obispo Felipe Montañez Cruz, 1966 a 1978, puertorriqueño. Obispo Joaquín Guadalupe Flores, 1978 a 1981, puertorriqueño. Obispo Everardo Salazar, 1982 a 1988, nicaragüense. Obispo Pedro Pablo Castillo, 1988 a 1994, nicaragüense. Obispo Rodolfo Fonseca, 1994 a 1998, nicaragüense. Obispo Bienvenido López, 1998 a 2002, nicaragüense. Obispo José Antonio Martínez, 2002 al 2013, nicaragüense. Obispo Adolfo Sequeira López, 2014, actualmente en funciones, nicaragüense. En la actualidad, la Iglesia tiene presencia en todos los departamentos del país, incluyendo la costa caribe, norte y sur. La Iglesia de Dios en Nicaragua, por ser una iglesia pentecostal, tiene un fuerte énfasis en la evangelización, la enseñanza y en el cumplimiento a la gran comisión dada por nuestro Señor Jesucristo en Mateo 28, 19 y 20. En esta década, seguimos avanzando y extendiendo el reino de Dios dentro y fuera del país y bajo la visión Conexión 2030. Conectados a la misión, continuamos llevando el mensaje de salvación a toda criatura.